Hermano Luis, Hola. y nos apoya con la oración, yo voy a cantar. Claro, con gusto. Muy bien, antes de iniciar el canto, pues vamos a cantar este cantito, número 62. Faltan pescadores. Muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Ya. Sí. Ok, vamos a cantar entonces. Hay peces, hay redes, faltan pescadores. Hoy el Señor te dice, ven pescar a otro hombre. El Señor es quien te llama y te dice, ven a trabajar. No importa tu condición de vida, en la iglesia tienes un lugar. Todos. Hay peces, hay redes, pero faltan pescadores. Hoy el Señor te dice, ven y pescarás hombres. Hacen falta misioneros que prediquen la verdad, muy valientes, decididos, entregados de verdad. Hay peces, hay redes, pero faltan pescadores. Hoy el Señor te dice, ven y pescarás hombres. Me dirás que tú no puedes, dirás que no puedes hablar. El Señor te llama, no lo olvides, con Él tú lo puedes lograr. Hay peces, hay redes, pero faltan pescadores. Hoy el Señor te dice, ven y pescarás hombres. Hay mucha gente que sedienta, quiere el mensaje escuchar. ¿Y tú por qué tanto lo piensas? Ponte pronto a trabajar. Hay peces, hay redes, pero faltan pescadores. Hoy el Señor te dice, ven y pescarás hombres. No importa tu condición de vida, en la iglesia tienes un lugar. Listo. ya pueden quitar su mute. Ya los pongo porque si se empiezan a escuchar varias voces ya no se escucha Pati. Puede. Hermano, hay que quitar el mute. Píquele ahí el botoncito del micrófono, por favor. Listo, listo. ¿Sí? Ya se escucha. ¿Me escuchó? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos has regalado la vida hasta este momento. Nos has regalado el descanso, nos has regalado los alimentos y todas las maravillas de tu santísima creación. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre por hoy y por siempre. Te damos gracias por el dolor, por la alegría, por las tristezas, por la salud y la enfermedad y por todas las cosas, porque eso nos comunica a tu santísima presencia. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Nos dirigimos a Dios con la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos dirigimos también a Mamita María, utilizando las palabras que el ángel Gabriel utilizó un día. Nosotros como iglesia decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermanitos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Pues buenas noches, hermanos. Ahora la hermana Patti me pidió que la apoyara porque ya está muy cansada. Así que vamos al tema 3, el 4. Biblia y tradición, página 31. Biblia y tradición. El padre Amatuli dice así: se oye decir, a ver, ¿dónde la Biblia habla del purgatorio? ¿Dónde la Biblia dice que San Pedro fue a Roma, etcétera? Para los protestantes vale solamente lo que se encuentra en la Biblia. Pues bien, ¿es correcta esta posición? Es decir, que la Biblia contiene todo el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice la misma Biblia al respecto? Además, ¿quién reunió todos los libros inspirados que constituyen la Biblia? ¿Acaso no fue la Iglesia que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? ¿Qué hubo primero, la Biblia o la Iglesia? Pues sí, yo he escuchado muchas veces a los hermanos separados decir, ¿dónde dice que San Pedro fue a Roma en la Biblia? Bueno, pues realmente no lo dice con esas palabras, pero sí lo dice realmente, si no me equivoco, en la segunda carta de San Pedro se despide desde Babilonia. Desde Babilonia. Y Babilonia para aquellos tiempos era la ciudad de Roma. Y bueno, pues Jesucristo nunca mandó a los apóstoles a predicar con Biblia, ¿verdad? Mandó a predicar con la palabra, todo lo que les había enseñado a los apóstoles. Y estos hermanitos, cuando les preguntas quién hizo la Biblia, te contestan, pues Dios. Ellos dicen Dios. ¿Cómo Dios? ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién dijo que la Biblia, que estos libros eran palabra de Dios? Pues Dios. Dios inspiró a hombres, hicieron la Biblia, y esta es la Biblia. No, pero ¿quién dijo esto es palabra de Dios? Pues fue cuando se reunieron en el año 384, después de 4 concilios, con el Papa Dámaso I a la cabeza, y se declaró que este era el canon bíblico, los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día en la Iglesia. Bueno, entonces tenemos primer tema, ¿qué es la revelación? La revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo, descubrir.
Y después nos comenta el padre Amatuli que hay dos tipos de revelación, la revelación natural y la sobrenatural o divina. ¿Y cómo se realiza la revelación natural? La revelación natural se realiza mediante la creación. Como dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, todo aquello que podemos conocer de Dios debería ser claro para ellos. Dios mismo se lo manifestó, pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos, por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo y por ellas entendemos que Él es eterno y poderoso y que es Dios. Y si alguien me ayuda a buscar sabiduría, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. El que lo encuentre primero, adelante. Yo lo tengo. Adelante, hermano. Dice, la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo, tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, el agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces, ¿no debieron haber sabido que su es todavía más grande? Porque solo son criaturas que hace que aparezca toda esa belleza. Impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su Creador es más poderoso aún. Porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que les rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aún así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Gracias, hermana. Palabra bueno, de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está clarísimo que en la palabra de Dios se nos indica que las criaturas, pues sí, son hermosas y las personas, pues se quedan impresionadas por tanta belleza, pero hay algo más allá. Dios nos ha dado el entendimiento para poder descubrir que hay algo más allá. Ahora en estos tiempos todavía en la nueva era y todo eso, las culturas orientales, las enseñanzas, todavía se sigue venerando a estas criaturas de Dios, el fuego, el viento, la brisa, el firmamento estrellado, el agua impetuosa, las luminarias del cielo, todo eso. Todavía se sigue permeando hasta en nuestros amigos y familiares esto. Y la misma palabra de Dios, el libro de sabiduría fue escrito 100 años antes de Cristo, fue de los últimos libros que se escribió. Y ya el pueblo de Dios estaba hablando de ¿por qué? ¿Por qué si esos pueblos tan inteligentes, los griegos, con su filosofía y con sus matemáticas, y con su astrología, astronomía y todo, ¿por qué no descubren, por qué no dan un paso más allá? Y pues tenemos el mismo problema el día de hoy. Esa es la revelación natural que Dios nos pone enfrente para poderlo descubrir. Y pues bueno, las personas lo rechazan. ¿Cómo se realizó la revelación sobrenatural o divina? La revelación sobrenatural o divina se realizó mediante los antiguos profetas y de una manera perfecta y definitiva mediante Cristo mismo, el Hijo de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2.
En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. En Juan capítulo 14, versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces tenemos los profetas con tantas revelaciones, profecías que se vienen a cumplir con Jesucristo mismo. ¿Cómo Jesús nos reveló a Dios? Jesús nos reveló a Dios mediante lo que Él mismo hizo y enseñó. En Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas escribe así, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó. Lucas está refiriéndose a su evangelio. Todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Cómo se llama todo lo que Jesús hizo y enseñó? Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama evangelio, es decir, buena noticia de la salvación. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1, versículo 1 y Marcos también capítulo 1, versículo 1. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Así comienza el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Marcos comienza. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Y como dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Señor. Para quienes está destinado el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús está destinado para todos los hombres de todos los tiempos. Ya llevamos 2000 años casi que se proclama la buena nueva, se proclama el Evangelio y todavía no ha llegado a todo el mundo. Esa es la esperanza de que el Evangelio se predique en todo el mundo. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y en este camino estamos, hermanos, trabajando personalmente y en grupo para que el Evangelio se proclame a toda la creación. Somos evangelizadores, somos misioneros del Señor y tenemos que ir a proclamar el Evangelio a toda la creación, nos lo tenemos que creer. Muchas veces nos detenemos, muchas veces tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y lo dejamos pasar por algún miedo, alguna incertidumbre, algún que dirán, me van a correr del trabajo. Bueno, pero el Señor nos pone los medios, solamente hay que buscar la manera y ponernos en manos de Dios para llevar su evangelio a toda la creación. ¿A quiénes encargó Jesús que llevaran el evangelio por todo el mundo? Para llevar el evangelio por todo el mundo, Jesús encargó a los apóstoles y a sus sucesores como pastores de la iglesia que él fundó personalmente. ¿Quién me ayuda con Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Gracias. ¿El evangelio que Jesús entregó a los apóstoles estaba escrito? No, el evangelio que Jesús entregó a los apóstoles no estaba escrito, era puramente oral. El día de hoy, pues la mayoría de las personas creen que la Biblia ha existido todo el tiempo,
pero no tienen esa concepción, que el Señor Jesús no escribió nada. No les dejó Biblia a los apóstoles, les enseñó todo lo que tenían que enseñar a los demás y no dejó nada por escrito. Fue hasta el año 50 aproximadamente cuando San Pablo comenzó a escribir la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Si no me equivoco, es la primera carta a los tesalonicenses. Y el último documento escrito por los apóstoles fue el Evangelio de San Juan. Del año 50 al año 100 más o menos se escribieron los documentos del Nuevo Testamento. Pero Jesucristo dejó la tierra, como lo sabemos, en la ascensión del Señor, al año 33. Entonces, fueron 17 años sin documentos escritos. Fueron 17 años de predicar la palabra de Dios, predicarla, no leer, no escudriñar las escrituras del Nuevo Testamento, solamente tenían el Antiguo Testamento en ese tiempo. ¿Cómo sabemos que el Evangelio de Jesús llegará completo y sin errores hasta el fin del mundo? Sabemos que el Evangelio de Jesús llegará completo y sin errores hasta el fin del mundo, porque Jesús mismo lo asegura, prometiendo su presencia constante en la iglesia que él fundó personalmente. Como dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces esa es la promesa del Señor, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia, mientras sus discípulos enseñen lo que Él les enseñó. Guiada por el Espíritu Santo, Juan capítulo 16, versículo 13, el primero que lo encuentre. Dice, Adelante, hermano. y cuando venga él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. El Espíritu Santo. El Señor, cuando estaba con sus discípulos, les prometió que iba a venir el Espíritu Santo, y eso se cumplió, como lo sabemos, el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 podemos ver el mismo evento que se prometió. ¿Cómo se llamó desde el principio el Evangelio de Jesús? Cuando empezó a ser predicado por los apóstoles con sus colaboradores y sucesores. Desde un principio se llamó tradición, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Yo mismo recibí esta tradición que a mi vez les he transmitido. Y después San Pablo narra los eventos que ocurrieron en la última cena. San Pablo no estuvo con los apóstoles en la última cena. Él recibió la enseñanza y después la escribió también en su carta, para que sus discípulos pudieran recibir la enseñanza. Y después, como dice en la primera carta a los Corintios también, capítulo 15, versículo 3. Ante todo les he transmitido lo que yo mismo he recibido. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de tradición. Se enseñó de manera oral, se enseñó lo que pasó, y los discípulos enseñaron a su vez a más discípulos exactamente lo que pasó. Tradición. Pero no existía el canon completo del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir tradición? Tradición quiere decir entrega. Se trata del mismo evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús y que entregaron a otros, y seguirá siendo entregado, entre paréntesis, predicado, de generación en generación hasta el fin del mundo.
Me acordé ahorita de la hermana Tommy, que nos decía, si a los protestantes les prohíben tener la Biblia, digamos que el gobierno, ¿qué va a pasar con los hermanos separados? Pues no van a poder trabajar. Y la iglesia, si en algún país les prohíben tener la Biblia, pues siguen predicando. La iglesia sigue trabajando con la enseñanza de Jesucristo, de su evangelio, aunque no esté autorizada la Biblia en ese país, pero se sigue predicando el evangelio como lo enseñó el Señor. Cuando Jesús condena las tradiciones, ¿a cuáles tradiciones se refiere? Cuando Jesús condena las tradiciones, se refiere a costumbres o enseñanzas de los hombres contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, hay una tradición que viene de Dios y también está la tradición de los hombres. Eso es lo que condena el Señor. Como dice en Marcos capítulo 7, versículo 8. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Y luego, no se refiere al evangelio, que será transmitido de generación en generación por los apóstoles, sus colaboradores y sucesores. Aquí se está condenando a la tradición de los hombres. Luego, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, los felicito porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal cual se las he transmitido. Aquí San Pablo está felicitando a la iglesia de Corinto porque se está llevando a cabo la tradición como él la enseñó. Y ahora es una oportunidad, ahora que vienen las posadas, hermanos, para rechazar esas tradiciones de los hombres. Muchas veces nos aferramos a las comilonas, a la borrachera, a la música mundana, pues siendo que nada de eso es agradable al Señor. Una posada, pues estamos en espera del Señor. Tenemos que rechazar todo eso. Tenemos que purificar nuestra cultura, cristianizar la cultura, no paganizar a la tradición. Esa es una invitación a que pues ya dejemos esas prácticas y si vemos en nuestra familia o en nuestros vecinos, pues las mismas prácticas dentro de la misma iglesia se dan, pues también invitarlos a que se purifique la tradición. Vamos a, donde tengamos oportunidad, meter el librito de posadas bíblicas. Las hermanas ya no tienen, por cierto, pero voy a ver si lo pido directamente a México, porque no nos va a llegar. Y Posadas Bíblicas es un librito muy bueno que trae las lecturas por cada día de posadas. Y así nos enfocamos en la palabra de Dios y dejamos fuera lo que es del mundo. Que no entre en nuestras casas la borrachera, que no entre en nuestras casas el desorden, las comilonas, el materialismo, todo eso se va a quedar en el mundo. Como dice el Señor, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y tenemos que actuar de esa manera. Bueno, entonces, en la página 35, cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús? No. Al escribirse el Nuevo Testamento, no se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús. Como dice en Juan capítulo 20, versículo 30. Vamos a ver qué dice. El primero que lo encuentre. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Y luego, como dice en Juan capítulo 21, versículo 25, Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar
en el mundo para tantos libros. Y Juan estuvo con el Señor solamente 3 años. Y Jesús hizo muchas otras cosas. Y en ese tiempo había grandes bibliotecas. Entonces, si San Juan sabía esto y dice, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, pues, que se aferren los hermanos separados a solo la escritura, pues es una necedad completamente. Si la misma escritura dice que no todo está escrito, no todo lo que se hizo, no todo lo que Jesús hizo está escrito, y que rechacen la enseñanza y que rechacen la tradición, pues entonces nos habla de que lo que enseñan no viene de Dios. ¿Qué dice la misma Biblia acerca del valor de la tradición? La misma Biblia presenta la tradición como base de la fe del creyente. En ninguna parte se dice que basta la Biblia para salvarse. Como puede verse, la doctrina luterana de la sola escritura no es bíblica. A ver, ¿quién me ayuda con Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, por favor? Versículo. Repítelo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Adelante. Okay. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Gracias, hermano. Bueno, entonces, Pablo, refiriéndose a Timoteo, le pide que solamente las personas dignas de confianza puedan instruir a otros. Entonces, la iglesia debe de ser muy cuidadosa y nosotros también estar muy atentos para que no cualquier persona enseñe, no cualquier persona transmita la tradición y la enseñanza, así como Pablo advierte a Timoteo. Porque muchas veces pues se puede escuchar un orador muy bueno, muy potente, muy concentrado, que tiene a las masas atentas, pero si detectamos un errorcito doctrinal o sabemos que anda por otro camino, que no anda bien en las cosas del Señor, entonces hay que tener cuidado. Primero, si podemos hablar con él en privado, como dice la palabra de Dios primero, oye hermano, aquí te equivocaste, mira lo que dice la palabra de Dios. Oye hermano, no estás actuando como dice la palabra de Dios, te falta amor, estás faltando a tal mandamiento. Lo podemos hacer y lo debemos hacer para cuidar al rebaño del Señor nosotros mismos que tenemos conocimiento. Si nos damos cuenta de eso y nos quedamos callados, pues ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tratar de corregir al hermano que se equivoca también, con amor y con cuidado y con las sagradas escrituras, pero no quedándonos callados, así no vamos a agradar al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. San Pablo instruyendo a los filipenses también, como maestro, como apóstol, ¿No van a guardar para otro como día? evangelista. Asimismo, tenemos que dejarnos guiar por los maestros de la iglesia. Segunda carta de Juan, capítulo 13. Tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. A ver, aquí parece que hay un errorcito de impresión. Vamos a ver. Segunda carta de San Juan. No tiene el capítulo 13. Entonces debe de ser capítulo 1, versículo 3. ¿Ustedes qué opinan, hermanos?
13. Sí, 1:13 creo. No tiene 13. No tiene 13, es nada más el versículo. Y acá dice, tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito. Pero es el 12, es el versículo 12. El 13 nada más dice, te saludan los hijos de tu hermana elegida. Sí, aquí está un errorcito de impresión. Bueno, ya sabemos, es el versículo 12. Tendría muchas más cosas que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Tercera carta de San Juan, versículos 13 al 14. 13 y 14, es correcto. Cosas más que decir, pero Sí. no quiero hacerlo por escrito. ¿Qué hay que hacer entonces para salvarse? Para salvarse hay que tener en cuenta la Biblia y la tradición, interpretadas por el magisterio. Dice así en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición. Entre paréntesis, el evangelio que los apóstoles recibieron. Mi hermana oye su guitarra. Que han aprendido de nosotros de viva voz. Entre paréntesis, tradición que se sigue transmitiendo por medio de los sucesores de los apóstoles o por escrito. Entre paréntesis, Biblia igual a tradición puesta por escrito. Entonces, hay que tener en cuenta Biblia, tradición y magisterio. ¿Quiénes están encargados de parte de Cristo para interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición? El Papa y los obispos, por ser sucesores de los apóstoles, están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición. Vamos a leer segunda carta de Pedro, versículo 3, el primero que lo encuentre. Ok, 3:15 al 17, ¿verdad? Dice, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre todo en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Gracias, hermana. Estos dos, 15, 16 y 17, 3 versículos, hay que aprendérnoslos de memoria, porque cuando dialogamos con un protestante y está terco, está necio, aunque vea la verdad y aunque caiga en la mentira y siga necio, ahí está escrito, tal cual. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 15 al 17. Y la que sigue es segunda de Pedro 1. Y como se dirige Pedro a Pablo, se refiere a las cartas de Pablo y dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Eso significa que no cualquier persona puede interpretar las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos un magisterio, tenemos a los obispos que se reúnen cuando hay algún dilema a discernir esto,
pero en comunión y con el Espíritu Santo respaldándolos. No cualquier persona puede hacerlo. Dice que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como también con las demás escrituras. Sí, entonces cualquier persona puede agarrar la Biblia y ponerse a estudiarlas a su manera, pero no tienen toda la enseñanza de la iglesia. Tenemos que basarnos en el catecismo, lo que dicen los concilios, en toda la interpretación avalada por el magisterio de la iglesia. Por eso los libritos deben de llevar un imprimatur, ¿sí? El obispo Guillermo Ranzauer en las primeras páginas. Si no tienen imprimatur como obispo, entonces podemos tomarlo como un libro más. Sí, no hay que confundirnos, no porque sea un sacerdote el que está escribiendo. Si no tiene un respaldo del magisterio de la iglesia, no tenemos por qué tomarlo como doctrina. Bueno, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Quién me ayuda? Adelante, hermano. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, otra cita bíblica para aprendernos. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Cuántas personas no dicen, no, es que aquí dice esto, entonces tenemos que esperar que en este año se acabe el mundo? Y así se agarran muchas veces y confunden a muchas personas. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y bueno, lo que dice después el padre Amatuli menciona a la Constitución dogmática Verbum Dei, que surgió del Concilio Vaticano II, y esto es lo que dice sobre la divina revelación. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe, saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios, que se ha de creer. Entonces, Verbum Dei. Si a nosotros nos llega, aunque fuera un sacerdote o aunque fuera un obispo, pero que va en contra la enseñanza de la Sagrada Escritura, aguas. Entonces ahí ya no debemos de confiar, porque puede ser, han habido muchos cismas, ya hay obispos que andan predicando que todo es amor, que todos pueden comulgar en sus diócesis. El cardenal de Alemania, todos pueden comulgar en su diócesis como si fuera su iglesia, estén en el estado en el que estén, vivan como vivan. Ya quieren ordenar mujeres, ya quieren darle la bendición a parejas homosexuales, y todo eso va en contra de la palabra de Dios, y está claro. Desde siempre, el magisterio de la iglesia no se contrapone
a la palabra de Dios, al contrario, la sirve. ¿Es correcto decir, yo creo en la Biblia y nada más? No. Es un error creer solamente en la Biblia y nada más. En efecto, Jesús no escribió nada y no repartió ninguna Biblia. Lo que hizo fue fundar su iglesia y entregarle su evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres hasta el fin del mundo. Fue en la iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento bajo su autoridad. Por lo tanto, es un error aceptar la Biblia y no aceptar la iglesia que le dio la vida y la defendió de los que quisieron añadirle o quitarle algo. Entonces hay que mantenernos firmes en la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Nunca rechazarla, porque muchos hermanos, pues, confundidos, agarran la Biblia y nada más quieren creer en la Biblia, siendo que la misma iglesia fue la que hizo la Biblia. ¿Los protestantes aceptan la Biblia y la tradición como palabra de Dios? No, los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios, porque al separarse de la única iglesia que fundó Cristo, ya no cuentan con la tradición que viene desde los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. Entonces esto lo debemos de tener bien claro. Muchos hermanos, yo he sabido hasta de sacerdotes que en su homilía citan teólogos protestantes. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Yo sé que en el seminario estudian teólogos protestantes. ¿Qué tiene que ver eso ahí? Bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Tienen también los protestantes el derecho de predicar la palabra de Dios? No, los protestantes no tienen ningún derecho de predicar la palabra de Dios. En efecto, Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia y no a cualquier persona o institución que lo quisiera. Por lo tanto, si lo hacen es por su propia cuenta, sin ninguna garantía de parte de Dios. Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si se predicara la verdad, todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos. Este domingo que pasó, me tocó dialogar con un protestante, un señor ya grande, y comenzó así con el ataque. No, pero ¿qué me van a enseñar ustedes? Si yo cuando era católico era borracho, mujeriego, adúltero, ¿y qué me pueden enseñar? ¿A qué vienen ustedes? Nada, hermano, bueno, pero vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces se prestó el diálogo. Y llegó en un punto en el que él decía, es que cualquier persona puede interpretar la Biblia a su manera. Yo soy la iglesia. Bueno, y por eso hay tantas divisiones, hay tanto sectarismo, que también es pecado. También es un pecado el sectarismo. Si no me equivoco, está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante. Las divisiones y el sectarismo también están en la lista de pecados. Entonces, ¿cometen pecado los protestantes cuando predican la palabra de Dios? No. Los que lo hacen en buena fe no cometen pecado. Al contrario, se hacen siempre más agradables a Dios. Cometen pecado solo los que predican la palabra de Dios, sabiendo que se encuentran fuera de la iglesia que fundó Cristo y no hacen el esfuerzo por arrepentirse y regresar a ella. Por eso el Señor nos puso en este camino, hermanos, porque todas esas personas que se salen de la iglesia, nadie les ha predicado la verdad. Nadie les ha predicado por qué están en la iglesia. Entonces, si ellos se agarran a predicar fuera de la iglesia, sin que nadie les explique que están mal, pues no podemos juzgar, solamente el Señor juzgará. Pero es también un error nuestro, como católicos, que no podemos explicarles por qué se salen, a dónde van, qué van a hacer allá, de qué se están perdiendo. Entonces la invitación del Señor es prediquen el evangelio a toda criatura, también a los hermanitos que están dentro de la iglesia, que no tienen conocimiento de nada.
también a los protestantes. Ahora, también el domingo nos enteramos de una ex servidora de la parroquia que organizaba los novenarios y le llegaron los testigos de Jehová y ya se fue con los testigos de Jehová. Y ya anda tratando de convertir a más personas de su misma comunidad. Entonces, es un problema fuerte. Ella cree que está en lo correcto, ella cree, por lo que le han explicado con la misma Biblia en mano, que no hay nada de rezos, que no hay vírgenes, que no hay todas esas cosas. Y nadie le ha dicho la verdad. Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Unos proclaman a Cristo por envidia y por polémica, otros lo hacen con buena voluntad. ¿Qué importa? En cualquier caso, sea como pretexto o sinceramente, Cristo es anunciado, y de ello me alegro y me alegraré. Así dice San Pablo. Que no importa si están en servidores de la palabra, o si están con el hermano Martín Zavala, o con quien sea, pero que se predique la verdad. Que se predique a Jesucristo bien, como Dios quiere. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Y está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 96 y 97. Todos debemos de tener el Catecismo de la Iglesia Católica en nuestras casas y todos debemos de conocerlo. Es un libro así grueso. Dice el padre Amatuli, la Sagrada Escritura es más sencilla que el Catecismo. Pero también debemos de conocer el catecismo, que es difícil, necesita concentración, necesita leerlo detenidamente con paciencia, pero ahí está toda la doctrina de la Iglesia explicada. Bueno, en la página 38 tenemos este cuadrito que dice la revelación, y luego dice, como para reforzar la enseñanza de hoy, perfectamente la entregó Cristo, el Evangelio de Dios. Entonces, primero fueron los profetas y después Cristo. Hechos, palabras. Y Cristo se le entrega a su iglesia. La iglesia es el depósito de la fe, guarda la tradición, la Biblia, lo que le entregó Jesucristo. Y es el depósito revelado, ¿sí? Y luego, a los lados está lo que no es doctrina. Doctrinas extrañas y libros apócrifos, ¿sí? Aunque algunos libros apócrifos, como el Evangelio según Santiago, tienen algo de tradición de la iglesia, que habla de la Virgen María. El protoevangelio de Santiago se llama. Habla de la Virgen María, habla de los padres de la Virgen María, pero no es doctrina. ¿Por qué? Porque según los registros, ese libro se escribe en el año 120, ya cuando San Juan ya había muerto. Entonces, San Juan fue el último que escribió, año 100 aproximadamente, el último que tenía revelación directa de Jesucristo. Por eso la iglesia guarda celosamente que no haya otros libros como el libro de Enoc y como no sé qué tantos que entren en el canon bíblico, porque la revelación ha sido dada por Jesucristo y la iglesia lo va a guardar hasta la parucía. La parucía es la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, pues son las 9 en punto. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Adelante. Todo bien, todo bien. Hay algunos videos del padre Amatuli en el YouTube donde ustedes pueden seguir reforzando estos temas.
para que pues vayamos comprendiendo y nos vayamos familiarizando más con estos temas, que sí están un poquito largos, pero para comprenderlos un poquito más, podemos ir repasando por medio de los audios del padre Amatul. Bueno, y he apagado mi cámara porque se me va el internet, entonces ya algunas partes los escuchaba entrecortados. Bueno, pues Muy si bien. no hay alguna duda, pregunta. ¿Qué les parece si alguien le gusta comentar algún testimonio de un diálogo así con un protestante, algo que hable de este tema? Pues, en realidad, ¿me escucha, hermano? Sí, hermano, adelante. En realidad ellos son muy herméticos, ¿no? Y dicen que fuera de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, no hay más que aceptar. Yo tenía algunas conversaciones con algunos, no aceptan porque ellos dicen que la Biblia es la razón de ser de ellos, ¿no? Y no aceptan la tradición por nada del mundo porque confunden la tradición con las tradiciones o costumbres, ¿no? Y en realidad no es así. Nosotros sabemos que la tradición, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, es algo sagrado que acuerpó la iglesia, ¿no? Y que lo ha avalado a través del devenir histórico de su caminar de la iglesia. No fue, esta tradición lo tomamos y ya, ¿no? O sea, tuvo que haber una depuración, ¿no? Para poderlo retomar como una tradición, como algo que realmente, inclusive dice por ahí los argumentos teológicos, ¿da? Que la tradición dio origen a la Biblia, ¿no? Entonces, y eso no lo aceptan los hermanitos, ¿no? Porque ellos son, como decía, ¿no? Son muy herméticos. De ahí y no los sacan ni a empujones, ¿no? Entonces, y cuando ya no pueden argumentar algo bíblico, ellos empiezan a tirar a Mamita María principalmente, ¿no? Las imágenes y todo, como para sacarte del carril, ¿no? Entonces, en ese lado también tengamos el cuidado de tener una línea marcada a medida de que nosotros en un diálogo impongamos, ¿no? Con todo el respeto que se merecen, pero impongamos una autoridad loable a medida de que ellos entiendan si quieren y si no, pues también se respeta, ¿no? Porque estamos en un país de libertad. Pero no, que no salgamos convencidos por ellos, ¿no? A eso voy. Que si no convencemos, pero mínimo escudarnos, ¿no? A medida que no nos contaminemos. Porque hay gente que lejos de dialogar, o sea, cuando dialoga con un protestante sale cuestionado, ¿no? O sea, al contrario, debemos de cuestionar nosotros ahí a medida que queden con duda, ¿no? Si mínimo no se convierten a Dios o al catolicismo, que queden con una cierta duda, ¿no? No que nosotros hagamos con duda, decimos, caray, ¿será que me dijo? No, exactamente, tenemos que tener esa tenacidad de cuidar nuestra prédica, ¿no? Sí, Ese claro. sería mi comentario, hermano. Sí, claro, porque esa es nuestra función. Cuando dialogamos con un protestante no vamos a obligarlo a creer, tampoco vamos a ponernos en una posición de negociación, de, bueno, es que tú sí sigue así respaldarlo, no. Tenemos que no ser tibios, tenemos que tomar nuestra postura de cuestionarlo. Si vamos a predicar algo, tener las bases bien firmes con la palabra de Dios, con la Biblia, capítulo y versículo, para que la otra parte lo pueda ver hasta de su misma Biblia y se convenza de que le han enseñado mentiras. Ya, tiene la libertad de creer en lo que sea, claro, pero nosotros tener esta certeza de que no creemos en una historia inventada, ¿no? Es la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué me comentaron un día unos hermanos? Sí, hermano. Es que en la iglesia católica es como el kinder, dice, o jardín de niños.
ahí nomás llegan medio a medio y ya se vienen a enseñar bien en la iglesia de ellos, pues. En ese concepto nos tienen, ¿no? Como si fuéramos niñitos de mamila, ¿no? Pues eso- ciertamente no debemos tampoco de... Adiós. Nosotros sabemos que sí hay deficiencias en la enseñanza, Sí, ciertamente, sí. y hay pereza para estudiar, pero no debemos de ponernos en la posición de, pues sí es cierto, los católicos, la mayoría no estudian. No. A ver, todos los días en la iglesia se lee la palabra de Dios. El que quiera puede recibir la enseñanza. Si usted fue a la iglesia y no escuchaba la palabra de Dios y no escuchaba la prédica del sacerdote, no culpe a los demás. La culpa fue solo suya. Así es, hermano. Hermano Jesús. Sí. Hermano Chuy. Y mire, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Lo que pasa es que en este aspecto de dialogar con los hermanitos separados, en realidad es una cosa difícil porque están enseñados de tal manera que no lo puedes convencer ni con la palabra de Dios. A mí me ha tocado dialogar con varias personas, varias personitas. Una, primero, no te quieren escuchar. Aunque se les vaya a dar capítulo y versículo de algún tema, en primer lugar no te quieren escuchar. Segundo, que si te escuchan, luego dicen, es que yo no le creo a la iglesia católica, pero para mí, a mí me ha tocado decirles, es que no le vas a creer a la iglesia católica. Vamos viendo las escrituras. Aún en las escrituras, dándoles capítulos y versículos, de igual manera no quieren creer. Y siguen discutiendo y siguen poniendo peros y siguen protestando. Entonces, volvemos a lo mismo. No es para convencer a nadie ni para que se conviertan, pero nos vemos, yo me siento como en un dilema porque digo, entonces, ¿qué estoy haciendo? No la voy a convencer, a mí no me va a convencer, ni yo lo voy a convencer, entonces, lo único que buscamos, sí, es no dejar que se lleven a otros que no saben nada, pero es bien difícil porque si les hablamos de las escrituras no creen o se hacen sordos. Y si les hablamos de tradiciones, peor, porque dicen, ¿en dónde dice esto? Y de las cosas que ellos dicen, yo se las he aplicado al revés, también les he dicho, ¿y en dónde dice? Hermano, ¿en dónde dice? Es que no me acuerdo. No, es que también necesitamos nosotros aplicárselas de aquí para allá. Y no se acuerdan o no saben o luego te digo pero no llega uno a nada. Está difícil y triste. Bueno, si me permite comentarle, hermano. Sí, gracias. Pues, por ejemplo, tomo el último caso que me tocó el domingo pasado. Este señor cerrado y con un odio, ¿no? Contra la iglesia. Dice, y le sacamos por qué. El odio surgía porque sus padres no iban a la iglesia. Allá no les enseña. ¿Y qué me enseñaron? Decía, ¿qué me enseñaron? Y mis hermanos me cuestionaban cuando me estaba yendo. ¿Y por qué te vas? Y eso es lo que te enseñaron nuestros padres. Y yo les respondía, ¿pero qué me enseñaron ellos? No iban a la iglesia, no se portaban bien, no vivían bien, no vivimos bien. Entonces, la mayoría de estas personas tienen un resentimiento contra la iglesia. Pero ahí entra la práctica que el padre Amatuli nos enseñó, es estudiar los diálogos, porque no cambia la doctrina. La doctrina de ellos es difícil que veamos cosas nuevas. Y hay que llevarlos por ese diálogo. Este hermano primero comenzó con el ataque, entonces, pues no quería escuchar nada primero.
Entonces, ¿qué hicimos? Le leímos Lucas 18:9 en adelante, la parábola del fariseo y del publicano. Entonces, ahí mismo, y con la misma pregunta que está en el libro, a ver, ¿quién se parece más al fariseo, usted o yo, al final? Entonces ya, de entrada, pues el cuestionamiento fue duro y se quedó así sacudido. Y de estar en una posición así dura, no, ustedes que me vienen a enseñar, y yo cuando estaba allá, y luego me metieron a la cárcel y aprendí todo lo que fuerte, lo que tienen los protestantes. Y luego empezamos a ver fundamento de la iglesia, ¿no? Primero, aquí dice Mateo, y luego, no, que los ídolos, la idolatría. Y bueno, vamos a las imágenes. Entonces, paso por paso, y hasta el final, Eucaristía. Usted se está perdiendo de la comunión. A ver, ¿usted sabe, usted está comulgando? No, porque para estar en comunión hay que estar limpios. Ah, usted lo sabe, hermano, usted lo sabe de lo que se está perdiendo. Entonces, no pasamos de 30 minutos y ya el hermano ya estaba bien cuestionado. Ya estaba bien tambaleado en su fe. Sí es duro, pero sí, yo sí he visto personalmente el efecto de utilizar la palabra de Dios y de aplicar el método del Padre Amatuli. Porque, por ejemplo, si nos basamos en el Padre Luis Toro, bueno, el Padre Luis Toro tiene muchísima experiencia. No nos vamos a poder poner como él a sacar versículos y versículos de toda la Biblia. Por eso el Padre Amatuli nos enseñó también que debemos enseñar a nuestros hermanos católicos, que debemos hablarles a ellos para que no se dejen convencer. Y ese es uno de nuestros trabajos para nosotros. Más que convencer a los hermanos separados, convencer a nuestros hermanos católicos. Principalmente convencerlos. A mí me han dicho, por ejemplo, hay quienes me han querido enseñar, pero pues finalmente pues les doy el cortón y en cierta ocasión una testigo de Jehová me dijo, con lo que usted sabe, si se cambiara con nosotros, ni se imagina lo bien que le iba. Y dije, yo sé que sí. Lo bien que le iba. Estoy segura que dice, mire, es que los católicos son como paredes. No puede uno moverlos de ahí. Dije, qué bueno. Precisamente yo estoy para afianzar esas paredes. Eso. Sí, lo que yo quiero, afianzarlas. Y no quiero que vuelva a venir. Cuando usted vuelva a venir es para que tengamos diálogo. Dije, porque si yo la dejo entrar a mi hogar, a mi casa, estoy poniendo mal ejemplo a mis vecinos. Y el ejemplo que yo les quiero dar a mis vecinos es precisamente el enseñarles para que se afiancen esas paredes para ustedes. ¿Así? Eso fue lo que le dije. Y precisamente porque yo lo escuché directamente del Padre Amatuli que nos dijo así. Ustedes abóquense en enseñar a sus hermanos católicos, los que están dentro de la iglesia, porque es muy difícil convencer a los que ya se salieron, sobre todo los que están iniciando, porque no están bien lavados del cerebro, están ellos en eso. Es como cuando yo inicié, no sé si a ustedes les pasó eso, pero cuando yo inicié con la apologética, yo quería que todo mundo, no hombre, qué bárbaros. Luego compré los cassettes y oía, o sea, los veía que andaban ahí en la calle y les tocaba la música y bien fuerte, ponía mi bocina y así. Entonces, pero sí, ya el Padre Amatuli nos fue, o sea, aplacando y dice, no, es que no es así, hay que ir, sí, entreténganlos para que no sigan. Y eso es lo que hacemos. Cuando viene alguien aquí de ellos, empiezo a platicarle, lo escucho, habla y habla. Y ya, y luego ya cometen el error de preguntarme qué le parece, y digo, ahí voy yo. Y empiezo
así, 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 yo sé que esto y así, esto es lo que yo he aprendido en mi iglesia, que así dice el Evangelio, así ya según de lo que se trate, y se quedan así como que para qué le pregunté, ¿verdad? Bueno, quería saber, yo le doy razón, pero hasta ahí, ok, sabe perfectamente que yo cuando yo comencé a hablar, desde que comencé a hablar, no va a convencer. Y yo tampoco le voy a convencer con lo que yo le diga. Simple y sencillamente estoy dando razón de mi fe, razón de lo que yo y les digo. Todo lo que vivimos en la Iglesia Católica tiene una razón de ser y está aquí en la Biblia. Si usted gusta, podemos seguir hablando sobre cualquier tema que usted quiera. Ay, pues qué bueno que lee la Biblia, bueno y qué bueno y bueno, y se van. Eso es, yo aprendí directamente del padre Matuli eso. Háblenles a sus hermanos, los que están dentro de la iglesia. Cuando los cuestionen, den razón. Y eso es lo que yo hago. Doy razón. Y eso fue lo que le dije a la señora Rosita, testigo de Jehová. Dije, estoy aquí para afianzar esas paredes de mi iglesia. Paredes formadas por nosotros, por cada uno de los católicos en esta iglesia que estoy, en la cual Jesús es la cabeza principal. Bueno, pues, pero es que mire, señor Vicky, a ustedes que actoran las imágenes. Tal vez sí, no le diré que no. ¿Por qué? Porque los católicos, muchos católicos ignorantes, sí, y esos son los católicos que yo quiero hablarles, a los ignorantes, que conozcan, que sepan, que bíblicamente el mismo Dios nos vino a enseñar, y es Él el que nos habla, así nada más. Bueno, pues, gusto conocerla, me dijo, y seguiremos hablando. Cuando usted guste, aquí tiene su casa, hablamos. Y se acabó. Jamás la he vuelto a ver. Y así he tenido Pues que el varios, Señor, me han que el querido. Señor nos guíe en el camino. Sí, eso es todo. Así es, precisamente. Que nos Por tenga ejemplo, de semana. hace 3 fines de semana, usted fue, ¿verdad, hermano José Luis? A las visitas. Sí. Se fijaron que les dije, ahí es un templo protestante, estaba un culto ahí, y yo les dije, pásenlo, para no provocar el dilema, pero pues el hermano José Luis fue para allá. Y hizo bien, porque pues la encomienda es barrer toda la zona parroquial, no ¿Sí, brincarnos, porque ahí viven protestantes. ¿Sabe cuál fue lo curioso? Sí, hermano. Que se los comento, ¿no? Lo curioso fue que cuando hicimos la oración, saludamos a nuestro Padre Celestial y luego a Mamita María, ¿no? Y dice, ¿y sabe qué dijo el hermano? Amén, amén, dijo. ¿No? Cuando invocamos a la Virgen. Y dijo amén, dije, pues ya, se quedó como lampareado, ¿no? Bueno, pues no se desanimen, a lo mejor sí es duro dialogar con un protestante, pero pues por lo menos una duda hay que sembrarles, eso es lo que nos enseñó. Lo que yo he andado buscando, a veces los veo y me les pongo enfrente y hasta que una vez logré traerme aquí un par de mormones aquí y luego hicimos oración y les dije, pero a nuestro Señor le gusta que le hagamos oración de rodillas. Ah, sí, cómo no, y se arrodillaron y frente al nacimiento. Dije, no, que no se arrodillaban ante mis imágenes, ahí están. Entonces, son cositas, o sea, muchas experiencias que tengo yo, que yo las he pasado, sí, que me han pasado. Entonces, pues ahí está, por eso, pero sí yo tengo muy presente eso que dijo Padre Amatuli. Abóquense a sus hermanos. Y cuando les cuestionen,
tengan, den razón. Den ¿verdad? razón de Den su fe. razón. Por eso tienen que estar bien preparados. Pues ahí está la segunda de Pedro. Yo la tengo siempre en mente por eso. Porque dice ahí que debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza, nuestra fe. ¿verdad? Y así Que es. así sea. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí la dejamos. Bueno, Hermana porque ya Pati, Hermano Luis, terminamos con la oración. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Gracias, papito chulo, porque nos permitiste reunirnos en torno a tu santísima palabra, a tu santísimo conocimiento, que es todo. Y como tú eres todo, en ti depositamos todo. En tus manos dejamos todas nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestras inquietudes. En tus santas manos dejamos todas nuestras súplicas para que tú le des la forma perfecta y lo hagas vislumbrar con tu santísimo poder para bendecir a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Padre eterno, dueño de la vida, dueño de todo. Gracias, Señor, porque nos diste esta oportunidad de convivencia, de saborear tu santísima palabra, que mine cada día más en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar, y que seamos misioneros valientes, que no nos acobardemos ante la adversidad, porque tu bastón y tu vara nos dirige al lugar que tú nos has indicado. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Danos fuerza para seguir adelante, danos rapidez, danos la oportunidad de acumular conocimientos a medida que podamos estar convencidos de ti y que nuestros hermanos puedan escucharte algún día. Es la plegaria que hacemos como iglesia en esta noche. Bendito sea tu nombre. Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos que están en devastación en Acapulco Guerrero. Te pedimos por la paz del mundo, por la paz de los pueblos, por nuestros hermanos inmigrantes que no tienen dónde pernoctar, que no tienen la comida. Asístelo a través de tu divina misericordia. Y si es tu voluntad, Padre amado, permítenos amanecer con vida el día de mañana. Y si en esta noche hemos de morir, permítenos morir en tus brazos y no en brazos del pecado. Toda esa súplica te lo hacemos a ti, único Señor, dueño de la vida, dueño de todo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos cubrimos con su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, primeramente Dios. Dios los bendiga, de mi parte. Gracias, Muchas gracias. hermanos. Antes, déjenme recordarles